Hola, en este video daremos una explicación de las principales partículas subatómicas que componen a un átomo, así como de su importancia en la identificación de un elemento químico. Bien, una partícula subatómica es aquella partícula que es más pequeña que el átomo. Estas se pueden clasificar como partículas elementales, como por ejemplo los quarks, y las partículas compuestas, como los protones, que actualmente se sabe que se componen de quarks. Gracias al enorme desarrollo e investigación en el área de la física de partículas, se han podido descubrir partículas subatómicas nuevas que componen la materia. Por ejemplo, el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Estos descubrimientos ayudan a mejorar la comprensión del origen del universo. Sin embargo, desde el punto de vista de la química, solo se consideran tres partículas subatómicas en la estructura de un átomo: los protones, neutrones y electrones. La primera partícula subatómica que analizaremos será el electrón. Esta fue descubierta en 1897 por el físico británico J. J. Thomson como consecuencia de su trabajo acerca del estudio del comportamiento de los rayos catódicos. En general, el electrón se caracteriza principalmente por tener una carga eléctrica negativa, específicamente de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Por otra parte, es una partícula extremadamente ligera, ya que tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, que es aproximadamente 1800 veces más pequeña que la masa del protón y neutrón, por lo que para fines prácticos el electrón se considera sin masa, y no se toma en cuenta para establecer la masa atómica de un elemento químico. El siguiente punto es que a la partícula del electrón se le suele identificar en química con el símbolo de una E minúscula con un signo negativo como potencia. El último punto a considerar es que, como lo pudimos estudiar en la lección anterior de los modelos atómicos, se considera que el electrón se encuentra orbitando alrededor del núcleo, como se observa en la imagen. El modelo actual considera que el electrón se encuentra en un instante dado con mayor probabilidad en una región del espacio denominada orbital. Cabe destacar que desde el punto de vista químico el electrón es la partícula subatómica más importante, debido a que es la responsable de otorgarle a los átomos la capacidad de formar enlaces químicos y fuerzas intermoleculares con otros átomos para formar moléculas más complejas. La siguiente partícula que estudiaremos será el protón, descubierta por Ernest Rutherford en 1918, físico británico que dedicó su trabajo a las partículas radiactivas. El protón se caracteriza principalmente por tener una carga eléctrica positiva. De hecho, posee la misma carga eléctrica que el electrón, solo que con el signo opuesto. Debido a esto, para simplificar el valor de la carga eléctrica, se utiliza el múltiplo de +1 para el protón y de -1 para el electrón. Contrario al electrón, el protón sí se considera una partícula con masa y es una de las dos partículas responsables de la masa de un átomo. Específicamente, esta posee una masa de 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Al protón se le identifica con una P minúscula con un signo positivo como exponente. Como última característica, los protones se localizan en el núcleo del átomo, como lo podemos observar en la imagen junto con la última partícula subatómica que estudiaremos, el neutrón. El neutrón, descubierto en 1932 por el físico británico James Chadwick, su nombre hace referencia precisamente a que es una partícula con carga eléctrica neutra, es decir, con una carga eléctrica igual a cero. Posee una masa similar a la del protón, aunque ligeramente más pesada, específicamente de 1.674 por 10 a la menos 27 kilogramos, por lo que esta partícula, en conjunto con el protón, son las responsables de proporcionarle al átomo su masa. Se representa con la letra n minúscula y con un 0 de exponente, y como se mencionó anteriormente, se ubica en el núcleo atómico junto con los protones. Como estudiaremos más adelante, los elementos químicos se encuentran organizados en una tabla periódica según un diverso conjunto de características y propiedades. Una de ellas es el número atómico y el número másico. El número atómico hace referencia al número de protones que posee el átomo y se representa por la letra Z mayúscula, es decir, Z es igual a P minúscula subíndice positivo, mientras que el número másico indica la suma de protones y neutrones que tiene ese elemento y se representa con la letra A mayúscula. Como lo podemos observar en la imagen, el neón del símbolo químico N mayúscula E minúscula tiene un número másico de 22 y un número atómico igual a 10. Por otro lado, tenemos la carga de un átomo. Si bien esta no se expresa en la tabla periódica debido a que los átomos son eléctricamente neutros, por eso no existe exponente del lado derecho del símbolo químico, existen diversas especies químicas con carga denominada iones,
muy comunes en la química y que se estudiarán más a detalle más adelante en el curso. Sin embargo, cuando un ion posee carga positiva se le denomina catión y posee dicha carga debido a que ha perdido electrones, mientras que un ion con carga negativa se le denomina anión y posee esa carga debido a que posee electrones de más. Como en la imagen, tenemos al catión aluminio más 3, que posee un número atómico de 13 y 27 de número másico y una carga positiva de más 3, es decir, tiene 3 electrones menos que su versión neutra. Como parte de un repaso de lo visto anteriormente, realizaremos el siguiente ejercicio que dice: determine el número de protones, neutrones y electrones de las siguientes especies químicas. El inciso A es para el átomo de carbono. Según la notación presentada para este elemento, tenemos un número másico, es decir, una A mayúscula igual a 12, y un Z, o es decir, número atómico o número de protones, igual a 6. Sustituyendo los valores en la ecuación y despejando para el número de neutrones, tenemos que este tiene un valor igual a 6. Debido a que es un átomo neutro, ya que no tenemos en la parte derecha como exponente del símbolo químico un valor, se sabe que pues, el átomo tiene carga cero, es decir, que es neutro, y por esa razón el número de electrones debe ser igual al número de protones. Por lo tanto, este átomo tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El siguiente inciso es similar. La única diferencia es que tenemos un anión, específicamente el anión bromuro. Hacemos el cálculo de los neutrones de la misma forma, sin embargo, para determinar los electrones hay que poner atención en el valor de la carga. En este caso hay un exponente donde solamente hay un signo menos. Eso significa que este ion tiene una carga negativa de -1, por lo que tiene un electrón de más, es decir, si fuera neutro tendría 35 electrones para balancear los 35 protones que tiene el átomo. Sin embargo, como tiene un electrón de más, en este caso tiene 36 electrones, debido a la carga que posee el anión bromuro. Para finalizar el ejercicio, el último inciso se trata de un catión, el litio más 1. Primero determinamos los neutrones como lo hicimos anteriormente, y para determinar el número de electrones observamos que el ion tiene una carga de más 1. Por eso el signo más como exponente, por lo que el átomo tiene un electrón menos que su versión neutra, es decir, tiene 2 electrones en lugar de 3. El último tema que estudiaremos en este video serán los isótopos, que son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número atómico pero diferente número másico. Es decir, en otras palabras, tienen el mismo número de protones pero tienen diferente número de neutrones. En la imagen podemos observar el modelo atómico del hidrógeno, que tiene solamente un protón en el núcleo y un electrón orbitando a su alrededor, junto a sus dos isótopos, el deuterio, H2, ya que posee un neutrón en el núcleo, y el tritio, H3, el isótopo más pesado del hidrógeno, que tiene 2 neutrones en total en el núcleo, ya con un número másico igual a 3. Como podemos observar, el número de electrones y protones se mantiene constante, lo único que varía es el número de neutrones. Para reforzar el concepto de isótopo, realizaremos el siguiente ejercicio. Determine el número de neutrones de los siguientes isótopos del carbono, específicamente el carbono 13 y el carbono 14. Como podemos observar en la tabla, tenemos la composición del átomo de carbono 12, que lo determinamos en el ejercicio anterior, que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Para el inciso A, tenemos un número másico A igual a 13, un número atómico o, como ya sabemos, un número de protones Z igual a 6, por lo que al despejar el número de neutrones de la ecuación tenemos que el número de neutrones o N0 es igual a 7, y como podemos observar tiene un neutrón más que la versión de carbono 12. Y por último, para el carbono 14 se resuelve de la misma manera y tenemos que el número de neutrones es igual a 8, es decir, un neutrón más que el carbono 13 y 2 neutrones más que el carbono 12. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya servido y muchísimas gracias.